Acá dentro de lo que es Tras los Pasos, una gran librería, y estamos acá con un libro, Andrés vuelve o la risa bárbara, de un gran escritor misionero que tengo acá en el otro lado, que es Osvaldo Mazal. Los libros de él, yo he leído uno o dos libros que son excelentes, que es la mayoría de lo que es la ficción, lo que es libro policial, libro de algo de historia, con lo que es la provincia de Misiones o también otros lados. Y nos va a explicar un poco de lo que se trata de Andrés Vuelve, que a mí me interesa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Mirá, Andrés Vuelve, se llama Andrés Vuelve. Yo lo comentaba recién acá en una charla que tuvimos con Pablo Camogli, historiador, bueno, especialista en Andresito, que originalmente la novela se iba a llamar La vida por Quiroga. Si vos pensás, La vida por Quiroga o Andrés Vuelve tienen que ver con esas cosas que se escribían en los muros en la época de la resistencia peronista. Perón vuelve o La vida por Perón. No pasaba por ahí la cosa, aunque sí en La vida por Quiroga la idea era una especie de anti-Quiroga, como enfrentaba a Macedonio Fernández. Macedonio Fernández tenía una tradición radical. Piglia decía que él le escribía discursos a Irigoyen, por ejemplo, y Quiroga una tradición peronista. Al final dejé esa idea y apareció Andresito y la idea de un policial en el que hay un artista que hace una instalación anarquista en Misiones. Instalación quiere decir artística y política, que abarcaba toda la provincia y que no solo quería mostrar algo, sino que quería incidir en la vida de la gente. Era como una especie de arte-experiencia, con una tradición anarquista, y que bebía de Andresito y de Artigas primero y de Macedonio y Quiroga después, que representaban esa tradición de 200 años de anarquismo. Eso un poco es el corazón de la novela. Más o menos, ¿qué es lo que te llevó a escribir a un gran prócer? También nombraste a Horacio Quiroga, que es un gran escritor, es uruguayo, pero es más misionero que uruguayo por todo lo que escribió en su literatura. ¿Qué es lo que te llevó a llevar a esas dos personas? Sí, yo no sé en qué momento exactamente apareció Andresito. Yo tenía pendiente, había escrito un borrador de guión de cine para un policial que se iba a llamar Golem, con 5 personajes que están en esta novela, que son un detective que se llama Dayel Caballero, su novia, una prostituta y estudiante de psicología que se llama La Gata Christie. El padre de Dayel era un comisario paraguayo y torturador en la época de Stroessner. Tenía una pareja que era un japonés, el comisario, un japonés que se llamaba Bayo, y un agente de la CIA que se llamaba De Quincy. Ese quinteto fue con el que yo empecé la novela, que en principio tenía que ver con este asesinato de un artista que hacía una instalación. Y ahí se me metió Andresito. No recuerdo exactamente en qué momento apareció Andresito, empezó a tomar tanto peso y se volvió algo así como el enigma de la novela. La instalación y Andresito son los enigmas de esta novela. Y ahí Andresito creció notablemente, ¿no? Entonces, bueno, tengo varios capítulos dedicados solo a él, se va a Siberia, vuelve, va a Asunción, etcétera, ¿no? ¿Y te gustaría que este libro, o el que nombraste recién, El policial, te lleve a una película, por ejemplo, plataforma Netflix? Sería una hermosura. Es un libro bastante complejo, ¿no? Tiene varios momentos en la historia. O sea, pensá que hay una época histórica que es la de Andresito, Artigas, Bakunin. Hay otra que es la de Macedonio, Quiroga, etcétera. Otra que es la actualidad, ¿no? Y bueno, y hay un narrador ahí con una historia familiar también. La madre que está por morir lo ayuda a investigar. Y él va a escribir una novela relacionada con todo esto porque la madre se queja de que ya no hay más novelas. Le llevábamos, y esto pasó en mi vida real, ¿no? Con mi madre se estaba muriendo, estaba ya anciana, y ella quería leer novelas de verdad. Y yo le llevaba una novela y me decía, esto no es una novela. Compraba otra, le llevaba, esto no es una novela, y eso aparece acá. Entonces ese personaje decide escribir una novela de verdad para que la madre pueda leerla, ¿no? Entonces eso también fue muy complejo de armar en una película. Ojalá se pudiera hacer, sería una hermosura ver cómo aparecen esos personajes ahí, ¿no? Claro, llevaste lo que es parte de la realidad. Eso es lo que pasa con muchos escritores, que entra el juego de la realidad con la irrealidad. Más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Y estuve escribiéndolo un año y pico, ¿no? Es un libro largo. Tiene mucho. Yo investigo mucho los personajes históricos cuando hago esto, como hice una novela anterior que se llamó Darwin Poeta, que también hay personajes históricos.
y la verdad me paso la mitad del tiempo investigando sobre ellos, leyendo sobre ellos, porque me da mucho placer además, ¿no? Me da mucho placer. ¿Y para qué edad más o menos es esta novela? Y no es para un secundario, yo creo que no es para un secundario, una lástima, me encantaría, pero creo que es muy compleja, muy densa para leer para un chico de secundario que está acostumbrado a textos más cortos. Yo ahora estoy escribiendo textos más cortos, digamos, además de esto, ¿no? Esta y la anterior son muy difíciles para un chico joven que no está acostumbrado todavía a este tipo de textos. Y más o menos, ¿qué libros tenés para escribir para lo que es el futuro? Mira, yo tengo otra novela después de esta que ya terminé, que se llama Los pecados de mi padre se disuelven en el aire, y que es una novela más corta, más sencilla, y que básicamente es un tipo al que le avisan que el padre se va a morir dentro de 1 o 2 semanas, lo internan, y el tipo este se da cuenta que no lo conoce de verdad su padre. Entonces, como él había escrito una serie de cuentos sobre los pecados capitales, decide que cada noche le va a leer eso a su papá, a ver si el papá, metiéndose en sus propios pecados, reacciona y muestra algo de lo que es de verdad ante ese hijo, ¿no? Entonces la novela es eso, cada noche le va contando y lo que va pasando con él y sus hermanos con las reacciones del padre, ¿no? Esa ya está lista. ¿Y quiere dejarle algo a los jóvenes o a los que son futuros, ¿cómo se llama?, lectores o escritores? ¿Cómo dejarle? ¿Quiere dejar algún mensaje a los lectores y a los futuros escritores? Dice que hay muchos jóvenes que empiezan a escribir de 15, 16 años. Mira, que lean lo que les guste leer y que escriban lo que les guste escribir, básicamente. Yo creo que los escritores son siempre lectores primero, pero en general lectores desordenados. Yo a pesar de eso hice una carrera literaria, estudié literatura en la universidad, doy clases de teoría literaria, pero no sé si eso es lo mejor para un escritor. Lo mejor para un escritor es leer lo que le encante y escribir lo que más le guste. Y escribir todo lo que pueda, ¿no? Es básico, pero es así. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos.